Bien, antes de empezar la sesión de hoy, sí que siempre me gusta hacer una pausa para preguntaros, ¿tenéis alguna duda? ¿Hay algo en lo que necesitéis o alguna cosa que queréis preguntar? ¿Algo que necesitéis aclarar? Ya sea de las clases anteriores, bien sea de contenidos, bien sea de trabajo. ¿Alguna duda? No, entiendo que el Por mi silencio... parte todo claro. Perdona, Marta. Que por mi parte todo claro. Vale, fenomenal, gracias. Bueno, los demás entiendo que si no dicen nada es porque tampoco tienen dudas. Así que vamos a empezar con la sesión, ¿vale? Veis en pantalla, a ver, le voy a dar aquí a grabar para que se vea. Vale, estáis viendo en pantalla la presentación, ¿verdad? Bien, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vamos a hacer un pequeño recap para bueno, pues actualizar un poco o refrescar un poco lo que ya hemos visto, ¿vale? Entonces, en las sesiones anteriores, en las dos clases anteriores, lo que un poco hemos ido viendo ha sido, ya os expliqué que la estructura de la asignatura va de lo general a lo concreto, ¿no? Estamos empezando a entrar en lo concreto. Entonces, en un principio empezamos por delimitar el término de bilingüismo, ver un poco de dónde venía toda la parte más teórica, más ardua, ¿no? Pero necesaria también. Entonces vimos un poco, pues eso, la delimitación del bilingüismo, de lo que es el término bilingüismo. Ay, que es que si no doy aquí, perdonad, no lo veis. ¿Estáis viendo la pantalla del índice ahora? Creo que ahora sí. Sí, lo estamos viendo ahora. Es decir, si en algún momento veis que me olvido de pasarla, por favor, no dudéis en interrumpirme con el micro. Clara, no se ve. ¿Vale? Porque como yo estoy centrada en el contenido y lo voy viendo en paralelo en mi PowerPoint, pues a veces, claro, no he marcado, es que me sale muy, muy pequeño. Bueno, decía eso, ¿no? Que empezamos por ver toda la parte de la delimitación del término, ¿no? Cómo definíamos lo que es el bilingüismo, las diferentes definiciones que han ido desarrollándose a lo largo de la historia. Y de ahí, pues un poco por dónde se originaron los programas bilingües, ¿no? Y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia junto con la evolución de la enseñanza de lenguas, ¿no? O sea, cómo partíamos de aquel método directo que se basaba en la enseñanza de latín y griego para enseñar lenguas modernas, vivas, ¿no? Y cómo esto fue evolucionando hasta llegar al marco común europeo en 2001, que hace ya 25 años. Parece que está aquí, pero el 2001 se hace tiempo. Y hablábamos un poquito de los desafíos educativos y lingüísticos del siglo XXI. Y empezábamos a adentrarnos en la política lingüística en Europa y en España y nos quedaba por ver los programas educativos bilingües, ¿vale? Entonces, acabamos la clase, si no recordáis, si recordáis todos, haciendo un recorrido por los aspectos generales de cada programa bilingüe de las diferentes comunidades autónomas, que veíamos que había, bueno, pues diferencias sustanciales, ¿no? Un poco, o sea, que había cosas que realmente, bueno, llamaban la atención, ¿no? A la hora de valorar un programa bilingüe, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué me está dando aquí? Vale. Entonces, bueno, hoy lo que vamos a ver es, vamos a adentrarnos un poco más en los programas bilingües, en cómo funcionan en sí. Creo que terminé la clase, si no recuerdo mal, pues planteando estas preguntas, ¿no? ¿Qué nos podemos preguntar? Pues por un lado, yo entiendo que os preguntáis, bueno, pero ¿y cómo se lleva a cabo el programa educativo bilingüe en sí? O sea, cuando hablamos de bilingüismo, yo llego a un centro bilingüe, ¿esto cómo es? ¿No? ¿Es extensivo a todos los centros de una comunidad autónoma obligatoriamente o no? ¿Todos los centros tienen el mismo programa en cada comunidad autónoma o no? ¿Puedo yo ser profesor de ese programa bilingüe y para ello qué tengo que hacer? ¿Alguna de estas preguntas os las habéis planteado hasta ahora? ¿Alguna de las preguntas que digo os las habéis planteado hasta ahora? De momento no. De momento no. De todas ellas, ¿cuál es la que más os llama la atención o la que más os puede interesar? Yo sí que tenía la duda de, por ejemplo, porque yo mis prácticas las tengo en un colegio bilingüe, entonces pues ya estaba viendo yo si puedo ser docente en un programa bilingüe, por ejemplo. Vamos a ver un poco todo el tema Lo de que la pasa es que, claro, habilitación, acreditación. Sí. nosotros al ser lengua castellana y literatura,
Claro, la lengua Mm. castellana hay que dar en castellano. Lengua castellana es pues junto con matemáticas, son las dos asignaturas troncales, digamos, por excelencia, y son las dos únicas asignaturas que todo el programa bilingüe respeta, ¿no? O sea, que ningún programa bilingüe cambia. El resto, dependiendo del programa y la comunidad, pueden darse. Llega al punto en que los profesores de inglés tenemos que habilitarnos para dar programa bilingüe, ¿eh? Ojo. O sea que al final ha sido un poco un proceso complicado en las comunidades autónomas, porque los propios profesores de inglés hemos tenido que acreditarnos o habilitarnos para ser profesores bilingües. Cuando realmente, claro, pues una clase de inglés es una clase de inglés, o sea, la puedo tener de un nivel más bajo o de un nivel más alto porque mis alumnos tengan más nivel, pero no, el razonamiento es, bueno, pues que yo ya imparto en inglés. Bueno, pues la habilitación ha llegado hasta ese punto, ¿vale? Los programas han ido formando profesores hasta ese punto, ahora lo vamos a ver. Veréis. Lo primero, ¿vale? Que voy a pasar aquí la diapositiva. Lo primero importante a tener en cuenta, ¿vale? Sobre las características. Los programas educativos bilingües tienen como finalidad principal impartir asignaturas en lengua materna y en lengua extranjera al mismo tiempo. Es decir, va a haber asignaturas en lengua extranjera y asignaturas en lengua materna. Ya veíamos el otro día que dependiendo del porcentaje de asignaturas en la segunda lengua, el bilingüismo sería pues máximo, mínimo o más equilibrado, ¿no? Y veíamos que había diferentes situaciones. Además, los programas educativos bilingües que están actualmente vigentes en España se han desarrollado por cada una de las consejerías de educación de las autonomías, ¿vale? Y cada uno lo ha hecho de manera independiente, ¿vale? Siempre se han seguido pues, directrices de la política lingüística europea, ¿vale? Las del Consejo de Europa que veíamos el otro día, pero la interpretación pues es un poco al poder, ¿no? O sea, ha habido muchas y diferentes interpretaciones, ¿vale? Y luego, estos programas tienen que ser siempre aprobados por el claustro de cada centro. Es decir, esta pregunta que ponía yo antes de, bueno, ¿una comunidad autónoma puede obligar a todos los centros a ser bilingües? No. Los programas son siempre aprobados por el claustro de cada centro, ¿vale? ¿Por qué? Porque el equipo directivo necesita un respaldo en el claustro, ¿vale? Si no hay un respaldo en el claustro para llevar a cabo un programa educativo, realmente es que es un sinsentido, ¿de acuerdo? Esto es algo importante que hay que tener en cuenta. Entonces, siempre ha habido que aprobarlos en claustro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que al final en muchos casos, obviamente, si las políticas lingüísticas tendían a implantar un bilingüismo, había muchos beneficios o perjuicios a la hora de hacer un centro no bilingüe, ¿vale? Eso, bueno, pues entra dentro de lo que todos un poco podemos conocer, ¿no? Al final hay competencia y necesitamos que nuestros alumnos también estén dentro de esa competencia o, bueno, vamos a recibir un tipo de alumnado u otro en la zona en función de lo que nosotros ofertemos, o sea que hay muchas características. Y luego también a la hora del profesorado, ¿vale? De elegir el centro, etc. Bueno, más cositas sobre los programas bilingües. Un centro bilingüe cuenta siempre con un departamento de bilingüismo, que es el que coordina todo el proyecto bilingüe, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se os ocurre que haya un departamento de bilingüismo? Porque esto es un poco curioso, ¿no? Siempre hay coordinadores bilingües o de bilingüismo, bueno, pues siempre hay un equipo de profesores bilingües y cuentan normalmente incluso en horario con una reunión semanal. Pues esto ocurre porque, a diferencia de lo que pasa en secundaria con el resto de asignaturas, los planteamientos de las asignaturas son muy estancos en secundaria. Esto es una característica que, a mi modo de ver, no nos favorece mucho pedagógicamente. Tú eres profesor de inglés y hablas con tus compañeros de inglés en las reuniones semanales de departamento, pero no tienes una coordinación pedagógica con los profesores con los que compartes grupos, más allá de las juntas de evaluación, ¿vale? Entonces, semanalmente se plantean cosas entre profesores de una misma materia, pero que no comparten alumnos, ¿vale? Cuyas realidades en el aula son distintas. En cambio, no existe una coordinación transversal, es decir, de los equipos docentes. Imaginemos, primero A, pues si en primero A yo soy la profesora de inglés, Pepe es el profesor de lengua, Juan el de matemáticas, etcétera,
tendríamos que tener un espacio para juntarnos de vez en cuando también, periódicamente, y poder trabajar en equipo docente. ¿Qué ocurre? Que los centros educativos finalmente el día a día y los horarios no dan de sí, porque son muy grandes, son muchos alumnos y no habría espacios en el día. Tendríamos que estar, pues como estamos en las juntas de evaluación, hasta las 9 de la noche, 8 de la tarde muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace, y por lo que explico esto, es porque lo que sí proporciona un programa bilingüe es justamente esta coordinación, ¿vale? Porque, claro, los profesores que sí imparten clases en inglés suelen tener una hora de coordinación bilingüe, ¿vale? Que lo que hace es que, bueno, pues ese coordinador, esa persona encargada del departamento bilingüe, coordina las enseñanzas. ¿Por qué? Porque no tendría ninguna razón de ser que tengamos un programa transversal en el que se imparten lengua y contenidos de manera paralela y no tener una coordinación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene un poco lo que explicábamos el otro día, yo creo, con el enfoque del bilingüismo, ¿no? O al menos el que como debemos entenderlo, ¿vale? Además, el departamento bilingüe, ya lo he dicho, cuenta con el coordinador, que suele ser un profesor de inglés, ¿vale? Y la formación de los profesores es una de las claves del proyecto bilingüe, ¿vale? Todas las consejerías han exigido más o menos un B2, alguna un B1. A día de hoy todas exigen un B2 y la Comunidad de Madrid exige un C1, ¿no? Esto lo explicaba. Bien, esto normalmente se ha exigido esta formación docente, que es la pregunta de Paula, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser profesora de bilingüismo? Pues mirad, si eres de lengua castellana no aplica, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, de cara a centros privados o concertados, los profesores de lengua podéis también impartir asignaturas afines, como por ejemplo historia. Y la historia, geografía e historia sí que se imparte en inglés, si el centro es bilingüe. Entonces, también podéis habilitaros. ¿Cómo me puedo habilitar? Me puedo habilitar por dos vías, ¿vale? Por un lado, me puedo habilitar presentando un título homologado de inglés, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid presentando el C1, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, las que veíamos el otro día, presentando un B2, homologado. Homologado significa que ellos tienen una lista de títulos que son los válidos, ¿de acuerdo? Y con eso estarías acreditado o habilitado, ¿vale? Para ser profesor de una asignatura en inglés. La otra opción es superar la prueba de habilitación, ¿vale? La habilitación lingüística, que consiste normalmente en preparar una unidad didáctica o una situación de aprendizaje con los contenidos que tú quieras poner y hacerla en inglés, proponer cómo la harías en un grupo bilingüe, ¿vale? Y ese sería el examen que hay que superar, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, Paula, que has preguntado o algún otro? No, genial, porque además luego también como uno nunca sabe si al final vamos a ser el profesor de otra cosa, nos interesa, ¿sabes? Desde luego, siempre hay que tener eso la mente muy abierta. Bien, ¿qué más veíamos? Pues mirad, comentábamos también, dentro de los programas, diferentes programas bilingües que existen en España, encontramos, os voy a presentar aquí un poco una cronología y vamos a ver los que siguen activos a día de hoy, ¿vale? Por un lado, el más antiguo es el MEC British Council, ¿vale? El Ministerio de Educación y Ciencia de entonces, con el British, ¿vale? El famoso British Council. Esto fue un convenio que se firmó en el año 96, hace ya 30, ¿no? Y cubría las etapas de infantil a secundaria. ¿Qué es lo que se hacía? Se hacía un currículo integrado. Es decir, se mezclaban el currículo, los contenidos, el currículo británico con el español, ¿vale? Lo que se perseguía era un bilingüismo equilibrado y bicultural, ¿vale? Y suponía de 8 a 12 horas lectivas de inglés cada semana, ¿vale? Al finalizar la ESO, los alumnos alcanzaban un nivel de B2, ¿vale? Y podían acceder al bachillerato en España y en Reino Unido. Esto es algo muy interesante. Se parece un poco al convenio que veíamos el otro día con Alemania y Francia, si os dais cuenta, ¿vale? En el que, bueno, pues los alumnos luego optan a ambos títulos. Esta fue una primera aproximación, llamémoslo así, al bilingüismo. En el año 96 esto era algo innovador, no estaba nada extendido como lo está ahora el bilingüismo.
y además, bueno, pues era un poco piloto, ¿vale? Entonces quedó en un proyecto piloto que se desarrolló unos años, pero que no continuó, ¿de acuerdo? Ya luego sí, más adelante, en la ola, digamos, del bilingüismo, ¿no? que se impuso en los años 2000 y poco, ahí sí ya se empezaron a crear los programas que vemos ahora, que vamos a ver ahora aquí y que los vemos en los libros, ¿vale? Por un lado está el programa VEDA, que os sonará a muchos, ¿vale? Bilingual English Developmental Assessment. Este programa se centra principalmente en las escuelas católicas de Madrid, ¿vale? Y también lo hacen en más comunidades autónomas, ¿vale? La mayoría son centros católicos, ¿vale? ¿Qué es lo que propone VEDA? Pues propone implementar el inglés gradualmente desde la infantil, ¿vale? Forma al profesorado, ¿vale? Tiene unos cursos concretos de formación de profesorado y cuenta con evaluaciones de Cambridge, ¿vale? Para los alumnos, ¿de acuerdo? Si tenéis dudas, paradme, ¿eh? Si no, yo avanzo, ¿vale? Ese sería uno de los programas. Otro de los programas que existe actualmente es el programa PIPE. No sé si a alguno sonará. Plan Integral de Plurilingüismo Educativo. Este sería el VEDA correspondiente en Castilla y León, ¿vale? También es un programa, pues eso, para las escuelas católicas, pero en la Comunidad de Castilla y León. Lo que hace es que implementa el inglés siempre de infantil a bachillerato, ¿vale? Eso sí, forma al profesorado y lo que hace es que aumenta, ¿vale? 3 horas más el idioma, ¿vale? Inglés en este caso, ¿vale? En todas las asignaturas. Esto se ha ido adaptando también con la implementación de la LOMLOE, ¿vale? Pero vamos, básicamente lo que suele pasar es que tienen 4 o 5 horas de inglés a la semana, ¿vale? Y en este caso, el examen que pasan los alumnos es el del Trinity College. Ya sabéis que ese es oral. ¿Qué más encontramos? Pues mirad, aquí nos encontramos, por ejemplo, con el CBC, Colegios Bilingües Cooperativos, ¿vale? Este es un programa que desarrolló la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Madrid, ¿vale? Y que promueve no solamente un programa bilingüe, sino también bicultural. Los alumnos no solamente dan inglés varias horas a la semana, sino que dentro de esas horas hay unas cuantas horas o un contenido que se dedica a cultura americana y suele ser cultura americana, ¿vale? Ahora os explico. ¿Qué más? Bueno, iba a decir, os explico por qué. Porque este programa CBC tiene tiene la acreditación, digamos, o el reconocimiento del Instituto Franklin, que pertenece a la Universidad de Alcalá de Henares. El Instituto Franklin es un instituto de estudios americanos, ¿vale? De ahí que se imparta la cultura americana, ¿de acuerdo? Normalmente en cuarto de la ESO los alumnos alcanzan un B2, ¿sí? Más el programa de la Comunidad de Madrid de los centros públicos bilingües sería, ay, perdonad que no lo he puesto aquí, sería el que veis en pantalla, ¿vale? Sería el programa bilingüe, Centro de la Comunidad de Madrid. Habría uno correspondiente en cada comunidad autónoma, como veíamos el otro día en la tabla que os enseñaba. Y básicamente es un programa desarrollado por las consejerías. En este caso, la Consejería de la Comunidad de Madrid desarrolló este programa. Lo que hace es que es inmersivo desde infantil hasta bachillerato, ¿vale? Y tiene 2 modalidades. Bueno, tiene una modalidad en infantil y primario, ¿vale? Es que si el centro es bilingüe, los alumnos dan las asignaturas en inglés por igual. Pero al llegar a secundaria, que es lo que nos interesa, el programa se divide en 2. Por un lado está el programa bilingüe y por otro la sección bilingüe, ¿vale? El programa bilingüe suele tener, esto ahora os explico, suele tener 5 horas de inglés semanales y un par de asignaturas en inglés, que normalmente pueden ser pues, asignaturas como educación física, tecnología, música, arte, etc. Y en el mismo centro, los grupos que se denominan de sección bilingüe imparten también 5 horas de inglés semanales, pero el currículo del inglés de estos alumnos es diferente al de programa, ¿vale? El de programa sería el currículo general de la LOMLOE y el de sección es un currículo específico desarrollado por la Comunidad de Madrid, ¿vale? En este caso, por la Consejería.
Y además, los alumnos de sección bilingüe suelen impartir todas o casi todas las asignaturas, excepto lengua y matemáticas, y francés o la asignatura optativa, el resto lo suelen dar en inglés, ¿vale? Dentro de esto, es verdad que, al menos en el programa de la Comunidad de Madrid, hay unos márgenes y los centros educativos pueden diseñar su propio programa. Es decir, como equipo directivo, puedes hacer una propuesta de programa bilingüe en el que digas, vale, en mi centro de secundaria, los alumnos de programa van a dar inglés, todos siempre van a dar 5 horas de inglés a la semana y además esas horas tienen que ser 1 hora diaria. No puedo dar 3 horas de inglés un día y 2 días no dar inglés, ¿no? Pero además de eso, el equipo directivo puede decidir qué asignaturas son las que se imparten. Es decir, dentro de unos mínimos. El programa tiene que dar al menos 1/3 del contenido en inglés, ¿vale? Y la sección también, ¿vale? Mínimo tiene que dar 1/3. ¿Qué ocurre? Que es interesante también saber esto porque, claro, puede variar mucho un centro de tener un programa bilingüe a otro. Os pongo 2 ejemplos extremos, ¿vale? Voy a coger un programa, un centro con un programa máximo, de bilingüismo máximo. Entonces, un alumno llega y si tiene el B2 en sexto de primaria, el B1 en sexto de primaria, perdón, entraría en sección bilingüe. Los alumnos que entran en sección bilingüe darían 5 horas de inglés a la semana de contenido alto, ¿vale? A partir de B1, con lo cual llegan a tener el C1 incluso en bachillerato. Y luego reciben todas las asignaturas en inglés, excepto lengua, matemáticas y la optativa, ¿vale? O sea, todas las demás horas son en inglés. Física y química, biología y geología, geografía e historia, filosofía, bueno, en fin, todas las asignaturas que vaya viendo en los diferentes cursos, música, plástica, tecnología, no sé, educación física, ¿vale? Y por otro lado, los alumnos del programa, ¿vale? Que son los que no llegan a tener el B1 en sexto de primaria, estos alumnos recibirían sus clases de inglés semanales, 5 clases, o sea, una al día, del currículo normal, y además darían un par de asignaturas en inglés, ¿vale? Por ejemplo, darían biología e historia, ¿vale? Voy a decirlo así. Bien. Esto sería un colegio, un centro, un instituto. Otro instituto podría desarrollar un programa bilingüe completamente diferente. Por ejemplo, un programa bilingüe en el que los alumnos de sección dieran inglés solamente 1/3 de la jornada, ¿vale? Entonces, esos alumnos darían, por ejemplo, 2 asignaturas en inglés, vamos a poner biología y geología, geografía e historia e inglés avanzado, ¿no? El inglés semanal, 1 hora al día. Bien. Y los alumnos de y una asignatura más, que sería, por ejemplo, en primero de la ESO, música, en segundo de la ESO, educación plástica visual, en tercero de la ESO, tecnología y en cuarto de la ESO, botánica, ¿vale? O educación física, ¿vale? Y esta asignatura también la darían en inglés los alumnos de programa, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo con eso? Claro, la forma en que el alumnado va a recibir el bilingüismo, podéis ver claramente que es muy radical, ¿vale? Muy diferente, de manera diferente, ¿no? Muy radicalmente. O sea, quiero decir, el alumno que haga sección bilingüe en este segundo centro va a impartir 3 asignaturas a la semana y inglés bilingüe. Esto va a permitir incluso que esas asignaturas las pueda cursar con los alumnos de programa, mientras que en otro centro no. En el otro centro que he puesto de ejemplo, no, ¿vale? Porque son asignaturas distintas. No sé si alguien está entendiendo lo que quiero decir. Con todo esto que estoy explicando, quiero decir que normalmente los programas de las comunidades autónomas públicos permiten a los centros diseñar dentro de unas pautas esos programas y hace que se pueda adaptar mucho más al proyecto de centro, ¿vale? Y a las características que ese centro puede tener. ¿Me estáis entendiendo? ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Quiere plantear alguna cuestión? No, o sea, se te entiende perfectamente.
Vale, es que me ha dado la impresión de que de repente en el ejemplo he empezado a hablar de asignaturas y que alguien se podía perder. Gracias, Paula. Vale, Bueno. Clara, yo te quería hacer una pregunta. Todos estos Bien. programas educativos, normalmente, ¿dónde se suelen impartir más? ¿En colegios públicos, concertados o privados? Eso justo es lo que venimos viendo, ¿no? Hay programas para centros privados y concertados y programas para centros públicos. Los centros públicos solamente pueden acogerse al programa de la comunidad, al que desarrolla la comunidad autónoma. Los centros concertados, si son cooperativos, tienen su programa de CBC. Si son católicos, tienen su programa de escuelas católicas. ¿Vale? En este sentido, un centro concertado tiene mucha más libertad a la hora de implantar programas. ¿Vale? Esa es la clave un poco, ¿vale? Esa es un poco la esencia, Eduardo. Vale, No sé gracias, si te lo he Clara. aclarado. Sí, 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 sí. Y entonces ahora con todo esto que vengo explicando, os planteo estas preguntas. ¿Os esperabais así el bilingüismo? ¿Creéis que se parece todo esto que hemos visto a lo que ya conocíais? ¿Qué destacáis? ¿Qué os llama la atención? ¿Qué consideráis? Bueno, esto es un poco raro, esto es un poco curioso, no sé. Me gustaría un poco hoy que participáramos más, que el otro día estuvimos un poco sosos en clase. Venga, vamos a hacer un poco de participación. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo lo veis? Podéis decir cualquier cosa, no os voy a evaluar por vuestros comentarios, de verdad. Simplemente me gustaría contrastar ideas. Vais a ser docentes y el debate siempre va a estar presente en vuestra profesión. Yo sí que pienso que el bilingüismo, bueno, tal y como nos lo has enseñado es como me lo esperaba, y porque pienso también ¿Sí? que luego es muy importante, y sobre todo a mí de los proyectos que has enseñado, el que más me ha llamado la atención es el VEDA, que es al final el de como incluir el inglés desde etapas más tempranas y gradualmente y poco a poco, vamos, yo pienso que esa al final es como la mejor opción de que al final se aprenda inglés poquito a poquito y cuanto antes mejor. Ujú. Claro, gradualmente se refiere a quizá eh, que primero solamente dan inglés, luego van añadiendo una asignatura, luego otra, o sea, como que acaban teniendo varias asignaturas en inglés, ¿vale? Por si no se ha entendido lo de gradualmente, porque es un poco ambiguo. Adrián dice que a grandes rasgos es como se lo esperaba, aunque no conocía los detalles. Bueno, bien. De los centros, los que estéis en prácticas o ya tengáis un centro en prácticas, por ejemplo, ¿se parece esto o no? Yo es que, por ejemplo, no sé ahora mismo si mi centro tiene un programa bilingüe o no. ¿No? No, a ver, también es verdad que llevo 2 días, entonces no me entero un poquito del clima, pero luego me enteraré. ¿Quieres En mi decirme cómo se llama centro, tu centro, Eduardo? Sí, se llama, es concertado, se llama Santo Tomás, es de Ciudad Real. ¿Santo Tomás de Aquino o Santo Tomás? No, Santo Tomás. A ver. ¿Colegio Santo Tomás? Sí, ese. ¿Colegio Santo Tomás? Vale, tiene una web verde, ¿no? Pues Sí. mira, justo si pones la página web, tienes inicio, el colegio, servicios, proyecto educativo y ahí te sale bilingüismo, Pues mira, una cosa nueva que he aprendido. ¿vale? Y lo digo porque, fijaros, nos sirve, voy a compartir esta pantalla, ¿vale? Vamos a cogerlo de ejemplo, porque además así ya te voy a echar una mano con algo que vais a hacer después. Dejo de compartir esto y comparto por aquí Colegio Santo Tomás. ¿Vale? Mirad, estoy haciéndolo sobre la marcha, ¿eh? ¿Veis? Esta sería la web, bilingüismo. Aquí en proyecto educativo, bilingüismo. Y vamos a ver que tenemos proyecto bilingüe desarrollado dentro del Plan de Centros de Enseñanza Plurilingüe de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que posibilita que nuestros alumnos puedan acceder de manera gratuita a la obtención del B1 gracias a pruebas convocadas para los alumnos de cuarto. Además, la formación en idioma se completa en primaria con la incorporación del francés como segunda lengua extranjera hasta bachillerato. ¿Vale? Por otro lado, también somos centro preparatorio de Cambridge, donde los alumnos pueden certificar su nivel de inglés, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vemos que aquí el programa bilingüe que tienen es el Plan de Centros de Enseñanza Plurilingüe de la Junta de Castilla y León. ¿Lo veis?
¿Lo veis? ¿Alguien lo ve? Es que seguimos con la misma hoja. No, sí, sí, salía. ¿Sí? ¿Seguís con la misma hoja? Yo he compartido, acabo de dejar de compartir el centro. Lo voy a volver a poner. Vamos, yo sí lo he visto, Clara, Vale. la web. ¿Lo Ah, veis ahora? vale, que es que, vale, que tenía la pantalla bajada yo. Vale. Bueno, pues aquí es un poco lo que os digo. ¿Por qué os digo esto? Pues porque justamente entre las cosas que tenéis que hacer es encontrar qué centro es el vuestro, o sea, qué bilingüismo tiene vuestro centro, si lo tiene, ¿no? O alguno de la zona y comentar en el foro, ¿vale? Es una de las tareas, ¿vale? Así que ya tenéis ahí un poco una pista, ¿vale? Bien, voy a seguir ya compartiendo esto. Aquí. Permitir. Vale, ya volvéis a ver la pantalla con las preguntas, ¿verdad? Sí, Vale. Pues ahora nos vamos a ir a. Vamos a ver los mitos del bilingüismo, ¿vale? Vamos a ver un poco qué mitos tiene el bilingüismo y cuál no, y cuáles no. La verdad es que tengo a 8 personas conectadas, bueno, seréis 7 y conmigo 8, y yo me encantaría saber un poco, ya sé que soy un poco insistente, pero me encantaría poder saber un poco, bueno, conoceros, ¿no? Porque al final estoy aquí hablando de una pantalla y de verdad que es poco enriquecedor para mí. Así que lo que he hecho ha sido preparar un Kahoot, casi como le hago a mis alumnos de secundaria. Voy a proyectaros un Kahoot y vamos a jugar con él, ¿vale? Venga, voy a ponerlo por aquí. Compartir. ¿Veis el Kahoot? ¿Estáis viéndolo? sí, Muchas gracias. Vale, va a salir el... ¿Sabéis utilizar un Kahoot? Bueno, sí, yo creo que sí. estáis viendo la pantalla. La pantalla del proyector, de la pantalla digital. Entonces, con vuestro móvil, cogéis el QR que tenéis en pantalla, ¿vale? Este de aquí. Os lo pongo más grande. Yo el QR sí que no lo veo. ¿Veis el QR? No. No, yo igual, ¿No? como Paula, no vemos el QR. O sea, vemos la pantalla donde pone Kahoot, ahora sí. ¿Y ahora? Eso es, ahora sí. Vale, es que a veces es como que está seleccionado, pero no está seleccionado. ¿Y ahora lo veis en grande? Sí, perfecto. Genial. Ponéis vuestro nombre simplemente y os vais conectando, ¿vale? Por si acaso alguien nunca ha usado un Kahoot, que podría ser. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Esto simplemente es un verdadero o falso, ¿vale? Mitos y verdades. Tienen todos algo de mito y algo de verdad, ¿vale? Entonces, no pasa nada si ponéis verdadero o falso y falláis, realmente. Luego vamos a irlo explicando qué es lo que me interesa, ¿de acuerdo? Vamos allá. Tenéis 20 segundos, ¿vale? Yo leo la frase y vosotros luego decís verdadero o falso en vuestro móvil. Entonces, la primera pregunta. Los alumnos que estudian en programas educativos bilingües sufren un déficit en la adquisición de contenidos. ¿Verdadero o falso? Bueno, prácticamente todos. Vale, esto es falso, ¿no? No sufren un déficit en la adquisición de contenidos, ¿vale? Vamos a ver aquí. No sufren un déficit por estar en un programa bilingüe. Los currículos son exactamente los mismos, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. El currículo que un alumno tiene que dar, ya esté en programa bilingüe, en un centro con un programa bilingüe o no, es siempre el currículo que marca la ley, ¿vale? Edu está en cabeza y Adrián le sigue de cerca, ¿eh? Solo a 7 puntos. Vamos con la siguiente. Los alumnos que estudian en un programa educativo bilingüe tienen un bajo nivel de lengua materna. Bueno, ahora sí que todos habéis acertado. No necesariamente tienen un bajo nivel en lengua materna, no tiene nada que ver, ¿vale? Realmente los alumnos que estudian un programa educativo bilingüe utilizan menos
la lengua materna como lengua vehicular. ¿Por qué? Pues porque tiene asignaturas en la segunda lengua extranjera. Pero esto no significa que su nivel de lengua sea bajo. Vosotros, que muchos sois de lengua castellana, sabéis que el nivel de lengua requiere muchos y diferentes inputs, ¿no? Muchas fuentes, digamos. Entonces, hay muchos aspectos socioculturales, familiares, incluso económicos, que llevan a ese uso de la lengua, ¿vale? O sea, que no solamente es en el ámbito académico. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces sí que puede haber momentos en los que los alumnos de un programa bilingüe mezclen, digamos, aspectos lingüísticos de una y otra lengua. Y esto va a parecer que conocen menos su lengua materna, ¿vale? Bueno, tenemos un empate entre Adrián y Edu, ¿vale? Los tenemos ahí a la cabeza. Y Marta y Paula les siguen de cerca. Venga, vamos a ver qué pasa con la 3. ¿Verdadero o falso? Los alumnos que estudian en un programa educativo bilingüe entienden mucho inglés, pero no se expresan con corrección. Bueno, puse que era falso, porque es un mito, pero en realidad tiene algo de verdad en el sentido de que es verdad que en el proceso de aprendizaje de lenguas, veíamos también el otro día, ¿no? Que siempre lo primero es la comprensión, que son las destrezas pasivas, y lo segundo es la expresión, ya sea oral o escrita, que son las destrezas activas. Por tanto, a veces vemos que es que el niño está en un centro bilingüe y no veas, se entiende fenomenal una serie o lee un libro en versión original o tal, pero luego comete una de errores al expresarse. Bueno, es parte del aprendizaje. Realmente, si viéramos el marco común europeo, en el rango lingüístico en el que está, le requerirían ese tipo de comprensiones y expresiones, ¿vale? Así que sí y no, ¿vale? Importante es tener todo esto en cuenta, ¿eh? Bueno, Adrián está... Uy, y Edu a 2 puntos. Venga, vamos a seguir. Cuarta pregunta. Los alumnos que estudian en un programa educativo bilingüe son hablantes bilingües al terminar sus estudios. Cuando hablamos de bilingües hablamos de nivel cuasi nativo. Vale, claro. En este caso, ¿es verdadero? Debería ser, ¿no? Porque hablamos de un nivel de lengua en el que los alumnos son capaces de expresarse y comprender bastante bien. A nivel cuasi nativo, no, a ese nivel no suele suceder. Estamos hablando de alumnos adolescentes, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta las características del bilingüismo que impartimos. ¿Recordáis de la primera clase lo que veíamos de bilingüismo social, bilingüismo académico, el aprendizaje simultáneo, aprendizaje dependiendo de la edad, dependiendo de los contextos? Vamos a tener muchas realidades. Entonces, realmente no vamos a encontrar hablantes nativos, pero sí vamos a encontrar hablantes de la segunda lengua con un nivel bastante alto de dominio, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tenemos ahora. Bueno, Adrián ha remontado un poco, ¿eh? Edu, hay que darse prisa, que si no te establece mucha diferencia. Venga, vamos allá. Los alumnos que estudian en programas educativos bilingües sufren un déficit en la adquisición de contenidos. ¿Está alguien por responder? ¿Alguien se está quedando sin responder? Bueno, alguien no ha respondido. Bien, decíamos, sufren un déficit en adquisición de contenidos. ¿Verdadero? ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto en que vamos a ver cómo hay una parte cultural que a veces no se está transmitiendo, ¿vale? ¿Realmente en el currículo nos lo reconoce? No, realmente el currículo que tenemos que impartir es exactamente el mismo, pero el nivel de lengua que un alumno puede tener sí que puede condicionar su aprendizaje de unos contenidos, sobre todo cuando hablamos ya de secundaria, donde, bueno, pues a lo mejor estamos hablando de contenidos, vamos a poner de física y química, o de biología, o de historia, incluso son contenidos técnicos que requieren que la comprensión sea suficientemente alta, ¿vale? ¿En sí el programa bilingüe requiere esto? No, en sí el programa bilingüe no conlleva una pérdida de adquisición de contenidos, ¿vale? Pero a veces sucede, ¿vale? Por eso os decía que estos son mitos, pero tienen su parte de verdad.
Bueno, veo que mantenemos el marcador, ¿vale? Adriana a la cabeza. Vamos a ver. Los alumnos que estudian en un programa educativo bilingüe no tienen buenos resultados en bachillerato. ¿Verdadero o falso? Aquí sí que todos, bueno, hay alguien que se me ha perdido por el camino y ya no está jugando, pero aquí sí que todos habéis acertado, ¿no? No necesariamente tienen malos resultados en bachillerato los alumnos por estudiar en un programa bilingüe, ¿vale? Esto viene un poco de, bueno, pues muchas veces de alumnos que a lo mejor han estudiado en un centro educativo bilingüe, o más que bilingüe, como conocemos ahora, monolingüe en inglés, por ejemplo, o en francés, y cuando hacen un bachillerato español en un centro educativo general común, claro, se ven un poco perdidos, pero básicamente porque a veces el programa educativo del que vienen es distinto, ¿vale? No tanto por el inglés, en este caso, o el francés, ¿vale? Paula remonta por abajo y Adrián sigue marcando diferencias. Vamos a seguir, venga. Séptima pregunta. Los alumnos que estudian en un programa educativo bilingüe aprenden muy rápido la lengua inglesa. Bueno, hay alguien que falta por responder y por eso se nos agota el tiempo, ¿vale? Bueno. En este caso, verdadero. Bien. Es mito y es realidad. ¿Por qué? Aprenden muy rápido la lengua inglesa. Aprenden rápido, sobre todo en niveles bajos. Claro, el hecho de estar expuesto a mucho input de lengua inglesa o de la lengua que sea, hace que el hablante adquiera más rápido esa lengua. ¿A qué nivel? A un nivel inicial, porque posteriormente cuando se trata de mejorar y de, bueno, pues de perfeccionar registros, estilos lingüísticos y de un nivel de lengua más alto, realmente requiere de mucho más. Entonces, el bilingüismo, la inmersión que supone en el aula, pues alcanza un cierto nivel, pero es verdad que hablamos de un bilingüismo académico y no social, ¿vale? Entonces, se aprende rápido hasta un cierto nivel, siempre hay un punto de estancamiento, ¿vale? Vamos a ver cómo quedamos. Adrián sigue. Bueno, Edu ha recortado bastante, muy cerquita ya. Y Marta también ha mejorado. Vamos allá. Los programas bilingües no son eficaces porque la lengua extranjera es un impedimento para el aprendizaje de contenidos. ¿Cómo lo veis? ¿Alguien por ahí sin responder? Bueno, falso. Todos habéis acertado. Efectivamente, el hecho de que el programa sea bilingüe no implica ningún detrimento en los contenidos, ¿vale? Esto es importante, como ya lo había comentado antes. Y por último, bueno, nos queda otra, perdón. Aprender dos lenguas al mismo tiempo reduce la capacidad del alumno para otros contenidos más importantes. Creo que ya estamos todos, así que voy a omitir esta parte. Bueno, falso. Efectivamente es falso. El hecho de que esté aprendiendo una lengua o extranjera o vamos, aprender en dos lenguas distintas no tiene nada que ver para que un alumno tenga la capacidad de aprender otros contenidos, ¿vale? Quizá los que habéis marcado verdadero creéis o habéis entendido que la comprensión o la expresión puede ser una limitación, que es un poco lo que hablaba antes. En algunos casos la comprensión y la expresión pueden suponer una limitación, sobre todo ya en niveles de secundaria altos, donde bueno, pues los contenidos son bastante técnicos y al final el uso de la lengua requiere también de un nivel, ¿no? Pero no
por el hecho de estar en un programa bilingüe, el alumno pierde capacidad hacia otros contenidos. No tiene nada que ver, ¿vale? Eso es importante. Última oportunidad para remontar. Bueno, Patricia acaba de hacer una remontada increíble, ¿no? Eso se ha puesto en cabeza fenomenal, enhorabuena. Vamos a por la última pregunta. Venga, todo puede pasar ahora. Los alumnos que estudian en programas bilingües mezclan dos lenguas y no producen de manera eficaz en ninguna de ellas. Bueno, ya estamos todos, así que lo paro. Vale, todos habéis acertado. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Pues lo que ocurre realmente es que esto se piensa porque lo que he dicho antes, hay un momento de adquisición muy rápida del aprendizaje y otro momento de estancamiento. Y además hay momentos en los que el aprendizaje se mezcla en las lenguas, tienen cierta transparencia lingüística que siempre acaba calando. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a veces vemos que hay un poco de receso o de retroceso en el hablante en su lengua materna y, jope, en inglés tampoco es que se vaya expresando tan bien. Y entonces se cree, ¿no?, que al final es que, bueno, tienen tal batiburrillo en su cabeza que no aprenden nada. Es parte del proceso, ¿vale? Es parte del proceso. Es un concepto además que se conoce como interlengua, que lo vamos a ver más adelante y que seguro que a muchos os suena, ¿vale? La interlengua es esa lengua que el hablante, el aprendiz de una lengua va creando a medida que aprende la lengua, ¿vale? Vamos a ver cómo ha quedado el podio finalmente de mitos y verdades. En tercer lugar, con 6.000 y pico puntos, Edu. En segundo lugar, Adrián. Y en primer lugar, con 7.500 puntos, tenemos a Patricia. Patricia. Patricia, desde luego, enhorabuena a los tres. Muy bien, muy bien. Bueno, habéis hecho todo muy bien. Ya sabéis que tiene en cuenta no es solamente el acertar la respuesta correcta, sino también el responder rápido, ¿vale? Voy a detener ya esta. Vale. Creo que todos ya habéis hecho. A ver, tengo por aquí el chat. Bueno, es que estáis comentando, oye, ¿por qué no comentáis con el micrófono? Sería muchísimo más interesante. No, es que la Vamos, Patri, que es Patri, una toma genia. ya, Yo qué es que he sido, barbaridad, bien. yo es que Sí, tengo que Paula. reconocer que he sido bastante ambigua. Es decir, que una cosa es lo Bueno, que es se que dice y otra cosa es la realidad o lo que nos encontramos. Es verdad que están hechas aposta un poco, ¿vale? Las frases, precisamente para, bueno, daros ahí ese juego, ¿no? Del típico comentario de, pues mira, mi cuñado lleva al niño en cole bilingüe y dice que es que tienen un cacao que no se enteran, ¿no? Este tipo de cosas que uno puede, o vuestros propios hijos, o vuestra propia experiencia. O sea, que realmente las frases están puestas un poco de esa manera. Por eso os he dicho que tenían un poco de mito y un poco de realidad, ¿vale? Y que yo quería, sobre todo, darle el enfoque profesional, ¿no? Y dar ese enfoque lingüístico que nos importa, que es realmente dónde están los alumnos aprendiendo y dónde están, qué detrimentos pueden sufrir, ¿vale? Porque siempre hay algo de detrimento, está claro, pero bueno, probablemente en cualquier programa bilingüe las ventajas son mayores, ¿eh? Eso también os lo digo. ¿Qué os ha parecido este Kahoot? ¿Cómo lo veis? Muy bien, te despierta. ¿Os habéis despertado un poco? Marta, tú también tienes abierto el micro, ¿quieres decir algo? Sí, que estaba muy bien. Sí. ¿Habíais utilizado Kahoot alguna vez? Sí, ¿no? Sí, Vale. ¿En alguna otra clase a lo mejor del máster o anteriormente quizá? Para preparar las clases o darlas, mejor dicho. Vale, genial, genial. Teníais un poco ya la idea, vale. Es que tenía un poco de miedo, pero no sabía muy bien si alguno lo iba a conocer o no. Bueno, la idea era simplemente, pues eso, gamificar un poco esta diapositiva que tenéis ahora aquí, ¿vale? La estáis viendo, ¿verdad? sí, la Son los estamos mitos, viendo, la ¿vale? de mitos. Los mismos que hemos visto, simplemente para que los tengáis, ¿vale? Y hasta aquí, si tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario, es el momento. Y si no, vamos a ir a una parte un poquito más ardua. ¿Tenéis energía? Bueno, cámara veo que no tiene nadie, pero al menos espero que utilicéis el micro. Venga, vamos allá. Vamos a ver ahora la parte de la siguiente parte, digamos, de esta sesión, ¿vale? Que es la parte del. Perdonad porque se me ha ido esto. Que es la parte de el. A ver, un momento. La parte del centro bilingüe.
Un momento, porque creo que me ha cambiado una diapositiva. Ah, no, vale. Sí, entonces, tenemos por un lado, bueno, el centro bilingüe, vamos a ver también la lengua como fin o como vehículo, ¿vale? Vamos a ver también a Stephen Krashen, ¿vale? Con la teoría de la adquisición y el aprendizaje, que ya comentamos, la parte de componentes del marco común europeo y los desafíos CLIL, ¿vale? Entonces, para empezar, vamos a ver cómo es un colegio bilingüe, un centro bilingüe, ¿vale? ¿Alguien me ¿Puedo pregunta algo preguntarte por una el duda? chat? Sí, José Luis, está subido, ¿vale? Los apuntes. ¿Alguien ha preguntado una duda? Sí, es que en el centro en el que estoy haciendo la práctica ahora, también fue mi instituto donde estudié, ¿Sí? y llegó un momento en el que se quitó la hora extra para la línea de bilingüe, pero sí que tenían, o sea, seguían teniendo las asignaturas en bilingüe. ¿Eso se puede hacer? Sí, ¿No se puede hacer? es un centro concertado. Sí, ¿Y sabes qué programa seguía? no. Pero bueno, le preguntaré y la semana que viene lo Pues comento. pregunta al programa, porque probablemente, Marta, lo que haya ocurrido es que el programa se ha modificado. Estos programas están siempre en constante revisión, entonces lo que hacen es ir adaptando. Pues a lo mejor tenían una hora extra y veían que no tenía rendimiento suficiente, han quitado esas horas. Es En que ahora fin, ya depende un han poco. vuelto a implementar. ¿La han vuelto a poner? Sí, Pues seguramente pinta que han hecho cambios por algunos motivos X y han visto que tampoco funcionaban y los han vuelto a dejar como estaban. ¿Qué diría yo? ¿Vale? No sé, alguien que habla por el chat, yo si habláis por el micro os lo agradezco una barbaridad. José Luis, ¿no tienes micrófono? Sí, está subido. En la unidad 3 lo podéis ver. Sesión 3, con la fecha de hoy, ¿vale? Lo estoy viendo ahora mismo yo, o sea que sí, lo podéis ver. Quizá es porque te sale abajo, al abrir la unidad 3, ¿vale? Te sale abajo. Dentro de contenidos, abajo. A lo mejor es por eso, José Luis, ¿vale? Bueno, vamos allá entonces con toda la parte de cómo funciona un centro, ¿vale? Por un lado, tipos de centro. Sabéis que en España tenemos dos tipos de centro, de titularidad pública y de titularidad privada, ¿no? Entonces, los centros... ay, esta es la diapositiva que estamos trabajando ahora, ¿vale? Por un lado tenemos los centros públicos, ¿vale? Bueno, esto hay formas de organizarlo, ¿vale? Por un lado están los de titularidad pública y por otro los de titularidad privada. Dentro de los de titularidad pública están los centros públicos y los centros concertados, ¿vale? Y luego la titularidad privada son los centros privados, ¿vale? Que son completamente privados. Los centros concertados reciben fondos públicos para su mantenimiento, ¿vale? Pues todo lo que es mantenimiento, nóminas del profesorado, etcétera, según el convenio, ¿vale? Y están sostenidos con fondos públicos también, ¿vale? Y luego los centros puramente públicos, cuyo personal pues es funcionario, ¿vale? Y la gestión es pública directamente. Bien. Los centros puramente públicos se distinguen en CEIP, Centros de Educación Infantil y Primaria, IES, Institutos de Educación Secundaria, y bueno, luego institutos también de formación profesional, ¿vale? Centros integrados, ¿vale? De formación profesional. Y luego, en los centros privados y los concertados, normalmente los conocemos como colegios, ¿vale? Por eso a veces hablamos de colegios y a veces de institutos, ¿vale? Pero vamos, hablamos de lo mismo en secundaria, ¿de acuerdo? ¿Qué es cuáles son las diferencias? Mirad, por un lado, los centros ordinarios, los colegios ordinarios, tienen un alumnado heterogéneo. Normalmente hay alumnos pues, con dificultades en el aprendizaje que reciben apoyos, ¿vale? Y son, digamos, o entran dentro de las medidas comunes, ¿vale? Por otro lado, tenemos centros ordinarios que tienen inclusión e integración. Estos centros sí que tienen una dotación específica de profesores terapéuticos, de audición y lenguaje, orientadores, etc. Y luego
Tenemos también centros con integración preferente, ¿vale? Que son centros ordinarios que están especializados en alumnos con necesidades educativas, ¿vale? Por ejemplo, auditivas, motoras, TEA, famoso TEA, trastorno del espectro autista, ¿vale? Y luego hay colegios de educación especial puramente, ¿vale? Que son centros en los que siempre los alumnos que se derivan a estos centros son alumnos que siempre han tenido que tener primero un dictamen de necesidades educativas especiales, ¿vale? O sea, con una discapacidad permanente, ¿vale? Bien. Estos digamos que son un poco en los centros en función de las necesidades que un alumno puede tener, ¿vale? Disculpa, voy a cerrar el Kahoot que se había quedado de fondo la musiquilla. ¿Qué más características pueden tener los centros? Pues también van a tener, van a caracterizarse por la adscripción, el tipo de educación a la que se adscriben. Los centros de los que hablamos nosotros son centros adscritos a España, ¿vale? Nacionales, que son los públicos, los privados y los concertados. Luego vamos a encontrar centros británicos, centros americanos, centros alemanes, etcétera, ¿vale? Y luego vamos a encontrar también centros internacionales, en el sentido de que van a tener instaurado el programa de bachillerato internacional. Veremos en profundidad la parte de bachillerato internacional, que además la haremos mediante una explicación de Encarnación, la directora, que es especialista en bilingüismo y en bachillerato internacional, perdón, no en bilingüismo, en bachillerato internacional, y ella nos va a explicar esta parte del contenido, ¿vale? Siempre lo hacemos así. Estos son centros, los hay públicos, los hay privados, que se adscriben al programa de bachillerato internacional, ¿vale? El bachillerato internacional es una entidad privada, ¿eh? ¿Vale? Entonces, tendríamos esta tipología de centros también, ¿vale? Además, vamos a encontrar tipos de centro en función de el nivel de inmersión lingüística que tengan. Como hemos hablado, podemos ver centros que tienen un 100% de sus horas en la segunda lengua, una inmersión parcial, ¿vale? Que alternan ambas lenguas y ya sabéis que sería medio, baja o alta. También tendríamos centros por su inmersión lingüística en función del momento en que se aplique, como comentábamos antes con VEDA, temprana, media o tardía, ¿vale? O centros en función de qué objetivo persigue su programa bilingüe, ¿vale? Habría programas transicionales, ¿vale? Es decir, el objetivo de estos centros es que los alumnos pasen a hablar la segunda lengua en lugar de su primera lengua, programas de mantenimiento que buscan un equilibrio, ¿vale? Entre ambas lenguas, y programas de enriquecimiento que lo que buscan es promover el uso de la segunda lengua, ¿vale? Pero sin eliminar la primera, ¿vale? Además de esto, cuando hablamos de un centro bilingüe, hablamos de un centro que necesita tener unos requisitos, ¿vale? En función de, por un lado, la legislación establecida, el interés del propio centro, del equipo directivo, del equipo docente, del claustro, etcétera, y del alumnado, ¿vale? También es necesario que los docentes tengan una formación mínima, ¿vale? Y luego, en la programación bilingüe, lo que es el programa, necesita tener una planificación. No se instaura de golpe y porrazo en un centro, sino que suele ser gradual y poco a poco, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace cuando se adopta un programa bilingüe? Se adopta también la metodología ICOLE o AICLE o CLIL, ¿vale? Es necesario que el profesorado tenga una competencia digital avanzada y también en CLIL, ¿vale? O sea que esto son características que se requieren, ¿vale? Hablábamos antes del departamento bilingüe, ¿vale? Siempre vamos a tener un coordinador bilingüe, ¿vale? Unos auxiliares de conversación, que suelen ser siempre auxiliares de conversación nativos de países de habla inglesa en este caso, ¿vale? Que pasan el año con nosotros y cuya función es, pues eso, auxiliares de conversación. Lo que hacemos es preparar con ellos, los profesores de inglés y de las asignaturas bilingües, ciertos contenidos para que ellos nos, representen un poco esa cultura, esa multiculturalidad y esa segunda lengua en el aula, ¿vale? Comenté antes ya que los profesores en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, necesitamos también los profesores de inglés estar acreditados.
la terminología que se utiliza para que un profesor de una asignatura es habilitado. Yo soy profesora de lengua, no. Soy profesora de física y química, de historia, de geografía, etcétera, y me habilito para ser profesora bilingüe, ¿vale? En cambio, si soy profesora de inglés, lo que hago es que me acredito, ¿vale? Bueno, es una terminología, no tiene mucha más trascendencia, ¿vale? Bien. Y luego, siempre hay profesores de segunda lengua y profesores de otras materias habilitados. Esto es importante, ¿vale? Además, ¿qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de pensar en un departamento bilingüe? A la hora de pensar en un departamento bilingüe tenemos que pensar, por un lado, que en el momento que pasamos a ser profesores bilingües pasamos a tener una metodología CLIL, una metodología ICOLE, que esto va a requerir una coordinación con el profesor de lengua extranjera o como profesor de lengua extranjera con el resto de profesores. ¿Por qué? Porque yo soy quien imparte la lengua extranjera, pero el resto de compañeros están impartiendo la lengua extranjera mediante sus asignaturas. Por tanto, es necesario que haya una coordinación sobre el nivel de competencia lingüística del alumnado, las características que se van teniendo, los aspectos que se van trabajando para que también se puedan tener en cuenta. Obviamente, imaginemos que en física y química están dando las reacciones químicas, pero mis alumnos no saben utilizar las condicionales. Pues es que el profesor de física y química no va a poder pedir a los alumnos que se expresen correctamente en inglés si los alumnos no saben utilizar las condicionales. ¿Me explico? Entonces, es importante que haya una coordinación constante y una actualización constante, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí tenéis alguna duda? Era un poco un repaso rápido, digamos, de lo que vamos a encontrar realmente en el centro, ¿no? Cuando lleguéis a las prácticas, seguramente vais a encontrar estas características. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Clara, yo lo único, en mi centro lo que está pasando es que han quitado horas de lengua en detrimento de inglés. O sea, en detrimento del programa bilingüe. ¿En qué comunidad estás? En Madrid, pero creo que esto es, no voy a decir por si acaso el colegio, por si es un chancho que tiene interno, porque no tiene sentido, ¿no? Bueno, es que las horas de cada asignatura están establecidas por ley. Claro, por eso, ¿cuántos son las de lengua castellana y literatura? Es Son que 5. en Murcia también nos han quitado en segundo bachillerato horas. Los de segundo bachillerato solo tienen 3 horas de lengua castellana para selectividad, para prepararse de selectividad. Claro, yo tengo 4, pero es que en tercero de la ESO tengo 3 también. El resto Entonces, del no da curso sí que es tiempo. verdad que tienen 4, pero en segundo bachillerato tienen 3. Por eso la profesora de primero de bachillerato y segundo de bachillerato en mi instituto es la misma, porque empieza a preparar el examen de bachillerato en primero de bachillerato. Pero claro, o sea, en la Comunidad de Madrid son 5 horas en lengua. En Murcia, ahora mismo de memoria, no te lo sé decir. En cualquier caso, lo podéis mirar en el decreto. El decreto establece el número de horas de cada asignatura, el decreto autonómico, además. Claro, y entonces, ¿qué ocurre ¿Ves? en estos casos? Pues no te sé decir lo que ocurre. Es una irregularidad, entiendo yo. Eso, yo No sé entiendo si es una irregularidad permitida o no, pero eso no te lo sé decir, pero es muy raro, la verdad. pero ¿se puede permitir esa irregularidad si está puesto por ley? No, ¿no? O Creo sea, que tiene que haber algo, porque si no estarían saltándose la norma. yo creo que se están saltando la norma, la verdad. Y no creo que sea el único caso, ¿eh? Porque nadie Entiendo que parece sea un centro sorprendido. privado, Concertado. acertado. Puedes preguntarlo de manera inocente, oye, yo pensaba que dábamos 5 horas de inglés Ya, a sí la que sí semana. que, o sea, sí que he escuchado un poco que, bueno, que no, que tenemos menos horas de las que realmente nos pertenecen. Es el comentario que he escuchado. A mí me Hablando dijeron del que era por departamento. ley. En Murcia sí que era por ley. Pero es verdad que no indagaron más en decirme por qué ni nada. Puede ser que con la LOMLOE lo hayan cambiado, ¿eh? Lo mío parece raro, ya te lo digo, y Pero en sigue Madrid siendo, 100% no. pues nada. Vamos, que no parece No nadie te puedo sorprendido, contestar. ¿eh? Del claustro nadie está sorprendido y no es un tema que se comente mucho. Yo porque no me salían las cuentas cuando mire las horas que tenía que hacer. ¿Y hay profesores de tu especialidad dando otras asignaturas?
No. Pues no te lo sé decir, la verdad, Y, no se me es, ocurre. y lo que he escuchado por ahí es porque es un colegio con el programa bilingüe, entonces como que para poder, no lo sé, como para poder dar más inglés de otra manera. Vamos, Claro, que es que lo entiendo que que es la una ley regla. siempre dice es que la ley siempre marca mínimos. Esto es algo importante. La ley siempre marca mínimos. De ahí, todo lo que un centro, no un público tiene que tener un programa, ¿vale? Pero también, incluso un público puede hacer un programa y añadir. Por ejemplo, yo trabajé hace años en un centro que no querían ser bilingües porque el claustro no quería formarse para, o sea, no quería habilitarse para bilingüismo. O sea, los que daban otras asignaturas no querían darlas en inglés, pero sí veían una necesidad de que sus alumnos mejoraran en inglés. Con las 3 horas que se daban entonces de inglés a la semana, el alumnado no alcanzaba nivel. Entonces, lo que ellos propusieron fue un programa de centro en el que había horas extras de inglés. Los alumnos se quedaban 1 hora más al día, no todos los días, pero varios días a la semana, para dar 5 horas de inglés. Y de esa manera un poco conseguían competir con centros cercanos que tuvieran bilingüe, que tuvieran el programa bilingüe, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, claro, ellos digamos que vendían el centro como que el alumnado también daba un buen nivel de inglés, era verdad que daba un muy buen nivel de inglés, y además ponían bastantes recursos ahí, pero no suponía que daban otras asignaturas en inglés, ¿vale? O sea que eso se puede hacer. Ellos daban más de lo mínimo, pero nunca se puede quitar. Entonces, eso no, la verdad que no lo desconozco, Paula, no te lo puedo decir. Muy curioso, cuanto menos. Y lo de Murcia, Marta, pues entiendo que es por ley. De todas formas, siempre iros al decreto. Mi consejo en este máster, manipular mucho la legislación. Todo lo que podáis. Todo lo que podáis, porque es que al final los profesores tenemos que trabajar con la normativa constantemente. Es un hecho, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Como todos aquí somos lingüistas, seguramente os va a sonar. ¿La lengua qué creéis que es? ¿Un fin o un vehículo? ¿Qué decís? Venga, a ver si se anima la gente a abrir los micros. Paula, te agradezco mucho que pongas la cámara. Siento ya que hablo con alguien. Venga, ¿qué me decís? ¿Lengua, fin o vehículo? Paula, ¿tú qué dices? Yo digo que, bueno, puede ser ambas, por un lado, pero Vale. realmente para mí y como profesor la idea es que sirva de vehículo para mil Ujú. fines. Es verdad que puede ser el fin, pero principalmente sin la lengua no llegamos al final de la carretera, como quien dice. Sí, Es bien. nuestra Vale. gasolina. Venga, alguien que rebata o que apoye esta posición. Yo es que iba a decir vehículo, pero cuando ha dicho Paula que pueden ser las dos, me ha comprado ya. Así que me uno a ella. Puede ser un vehículo, efectivamente, sí, señor. Y lo es, y lo es. ¿Quién más? Venga, alguien más. Gracias, Eduardo. Fin o vehículo, ¿qué es la lengua? Nadie me dice nada. Bueno, pues nada, yo sigo con mi teoría. Ah, vale, alguien por el chat. A ver, por aquí Adrián dice, perdón que no tengo cámara ni micro. Yo estoy más con el vehículo que con el fin. De acuerdo, Adrián, gracias. ¿Alguien más que se anime? Bueno, tú también, Andrea, gracias. Vale. Mirad, la lengua ha ido un poco viéndose de diferentes maneras a lo largo de la historia. Los enfoques tradicionales siempre veían la lengua como un fin en sí mismo, porque recordemos que estudiábamos latín y griego, las lenguas clásicas, como un fin. La finalidad era aprenderlas como tal, ¿no? Se estudiaban las normas gramaticales de manera teórica, se memorizaba el vocabulario, siempre había un enfoque teórico, ¿vale? Realmente no se utilizaba la lengua como tal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a mitad del siglo XX con la aparición de Chomsky con la competencia lingüística, luego Himes con la competencia comunicativa y luego ya Canal y Swain con el marco común europeo, con la competencia sociolingüística, discursiva, gramatical, estratégica, ¿no? Que os dije que dividían esta competencia comunicativa en muchas competencias? Pues que hubo una perspectiva mucho más interdisciplinar de la lengua, ¿vale? Y la lengua empezó a verse ya más desde una perspectiva vehicular y no tanto como un fin en sí mismo, ¿vale? A finales ya del siglo XX, ¿vale? En los años 90, ya sí se desarrollaron
perspectivas más integradoras, en las que la lengua se usaba como vehículo con el fin de aprender otros contenidos, ¿vale? Y de ahí nace la metodología CLIL o ICOLE, ¿vale? Un poco pues el uso de la lengua mediante otras disciplinas, ¿vale? No el metalenguaje constante, ¿no? Esta diapositiva es una de las más importantes de la asignatura, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Es la esencia de lo que es la metodología CLIL o ICOLE, ¿vale? Se compone de 4 elementos: la comunicación, el contenido, la cognición y la cultura, ¿vale? La metodología ICOLE siempre busca los 4 elementos: comunicación, contenidos, cognición y cultura, las 4 Cs, ¿vale? De COIL, que ahora las vamos a ver. La comunicación hace referencia a utilizar el idioma para aprender al mismo tiempo que se aprende a utilizar dicho idioma, ¿vale? Eso por un lado. El contenido hace referencia al desarrollo de los conocimientos de un área, ¿vale? La cognición hace referencia al pensamiento, al desarrollo del pensamiento en el área, ¿vale? En ese tema. Y la cultura se refiere al conocimiento de los elementos subyacentes, socioculturales, que hay respecto a esa lengua y en esa temática, ¿de acuerdo? ¿Entendéis lo que estoy explicando hasta aquí? Sí, sí, Clara, todo claro. Gracias. Pues ahora todo el mundo tiene que participar. Sí o sí, porque os traigo aquí una actividad, ¿vale? Quiero que todo el mundo por el chat vaya poniendo, en base a la diapositiva anterior, y si nadie tiene dudas, cuáles son los 4 elementos CLIL de la actividad que traigo aquí, ¿vale? Tenemos aquí una explicación de las ciudades de España, ¿vale? En una asignatura de Geografía e Historia de tercero. Tenemos la teoría, ¿vale? Escrita. Y nos piden: describe the process of urbanization in Spain. What were the 3 stages in this process? ¿Vale? Describir el proceso de urbanización en España y los 3 momentos, digamos, del proceso, en las 3 etapas. Y what position does your city or nearest city occupy in the Spanish hierarchy? Se trata de decir cuál es la posición de tu ciudad, ¿vale? O la ciudad más cercana a tu lugar de residencia respecto a España, ¿vale? Entonces, con esta actividad o estudiando este tema, ¿cuáles serían los 4 elementos CLIL, ¿vale? De esta actividad? ¿Cuál sería la comunicación, la cognición, la cultura y el contenido? Venga, os doy un par de minutos. ¿Nadie se anima? ¿O estáis pensando? Vale.
Vale, Paula por aquí ya se ha animado a contestar. ¿Alguno más? Ah, vale. Vale. A hacer una primera aproximación no estáis desencaminados. Bueno, como ya llevamos unos minutos y veo que nadie más responde, si alguien más quiere responder, que abra el micro y lo comente, que sería mucho mejor. Vamos a ver la respuesta, ¿vale? Que se parece mucho a las que habéis dado, ¿vale? Por un lado, la comunicación de la asignatura sería la producción de un texto oral o escrito de carácter descriptivo, ¿vale? Porque es lo que nos está pidiendo la actividad 1 y la actividad 2, de alguna manera, ¿no? De escribir. Después, en cuanto al contenido, el contenido que estamos aprendiendo es la evolución urbanística en España, ¿no? Cómo se desarrollan las ciudades en España. La cognición, ¿qué es lo que el alumno está aprendiendo? Está haciendo una síntesis de lo que ha leído, de lo que ha estudiado, ¿vale? Entonces, la cognición es un poco por donde va Marta, ¿no? El alumno tiene que comprender el texto y entender la información importante, sintetizar, ¿vale? Y luego, la parte de cultura tiene que ver con toda la parte de la evolución histórica de las ciudades españolas, ¿no? El conocimiento de la evolución de las ciudades españolas y su idiosincrasia, o sea, por qué encontramos elementos de las ciudades a veces que están relacionados con su evolución, ¿vale? ¿Tenéis dudas sobre esto? Esto siempre es como algo que os cuesta mucho luego en el trabajo hacer y que os A mí me está hacer. costando, o sea, sí, a mí me está costando, la verdad, Vale. Llegamos un poco ya, digamos, a la parte más teórica, ¿no, Paula? Quizá. Entonces, si os quedáis con esta idea, ¿vale? Y cogemos la actividad es muy sencilla de memorizar, ¿no? Vemos que hay un texto en el que se explica la historia de la urbanización en España y después le pedimos al alumno que describa cuáles son los 3 momentos clave, ¿no? Del proceso de urbanización, ¿vale? Que realmente en el texto, si os lo pongo, veréis que rápidamente se ve que tenemos ahí como 3 parrafitos. Early growth, con la industrialización, ¿no? Rapid urbanization, tourist industry y recent changes. Esos serían los 3 momentos, seguramente, ¿no? Vale, pero lo que pedimos al alumno realmente, en cuanto a su cognición, es que sea capaz de sintetizar lo que ha leído, ¿vale? Y de ponerlo en sus palabras, ¿vale? Respecto a la comunicación, lo que tiene que hacer es describir, ¿vale? La comunicación sería exactamente la destreza que utiliza y lo más cercano a lo que veíamos el otro día con el marco común europeo, ¿no? El alumno es capaz de comprender textos de carácter tal, o de escribir una nota pequeña, informal, en contextos conocidos, por ejemplo. Esto es lo que buscamos ahí, ¿vale? La comunicación. Quizá las 2 partes que más os suelen costar son la cognición y la cultura. La parte de cultura realmente implica lo subyacente respecto a lo que aprenden en la lengua. O sea, lo que están aprendiendo a nivel cultural es, sobre todo, cómo han evolucionado las ciudades españolas, que es muy parecido a la evolución urbanística en España, ¿no? Que es lo que tenemos en la parte de cognición, ¿vale? Perdón, de contenido, ¿vale? Pero hay una diferencia, porque una parte es lo que yo culturalmente adquiero, ¿vale? A nivel de entender que en mi ciudad puede haber diferentes, por ejemplo, diferentes aspectos, barrios, porque se debe a las etapas en las que la ciudad ha ido creciendo y desarrollándose. Y otra es entender el urbanismo como concepto, ¿vale? Que eso sería el contenido. ¿Ves ahí un poco la diferencia entre cultura y contenido? Entonces, a veces es un poco lo que más os O cuesta. sea, perdóname, para que yo lo entienda, entonces la cultura está más relacionada con el contexto, ¿no? Claro, exacto. Vale, vale. Imaginemos que cogemos este mismo ejercicio, pero el contenido que estamos dando es de biología y están dando la célula. El alumno
en la parte cultural va a ser capaz de entender cómo estamos compuestos nosotros mismos, ¿vale? Y en la parte de contenido va a entender lo abstracto más técnico de biología, ¿no? Bueno, pues que existe una célula, que tienen estas formas, estas características, que hay varios tipos. Le estoy poniendo así un ejemplo muy genérico, pero creo que es visual, para poner otro ejemplo distinto. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas o quiere decir algo? Bueno. Paula, espero habértelo resuelto. Si no, no tengas problema en escribirme, ¿vale? O en pararme y Sí, no, o sea, preguntarme otra vez. sí me queda claro, lo que pasa es que siento que nos cuesta llevarlo a la práctica, es decir, me cuesta Sí. buscar esa información, o sea, es algo que no habíamos hecho tampoco nunca, entonces es muy novedoso. Claro, claro. Que a partir de estos Soy 4 consciente. puntos. Soy consciente de que es de que es la primera vez que lo hacéis, ¿eh? También por eso lo pongo ahí para que lo hagáis. Precisamente porque si yo os lo digo, sé que muchos decís, ah, sí, claro, es muy lógico. Pero en el momento que os veis solos ante el peligro es cuando suele haber preguntas, ¿vale? Por eso lo hago ahora ya así. Aún así no está viendo muchas, así que los demás entiendo que lo habéis entendido. Vale, y aprovecho para Vale. preguntar, o sea, si tú, por ejemplo, nos preguntas, porque yo ya estoy aquí, que me ha hecho apuntes, para el examen, ¿nos podrías poner una actividad en la cual tenemos que buscar las 4 Cs? Sí. Vale. Muy bien, Paula. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cosa más? Bueno, pues viendo todo esto que hemos visto, vamos a reflexionar. Desde esta perspectiva de la metodología CLIL o ICOLE, el profesor de CLIL, es decir, este profesor de geografía de esta actividad que estamos viendo, ¿es también un profesor de lengua extranjera? Esto es extensible a los profesores de lengua castellana con respecto a las asignaturas que se dan en castellano. Entonces, de alguna manera, todos somos profesores de lengua. Esa es la perspectiva de CLIL o de ICOLE. Todos somos profesores de lengua y de ahí la formación necesaria en el máster de esta asignatura. Que casualmente este año, pues la característica de este grupo es que sois de lengua y de inglés, pero me parece súper importante precisamente por eso que entendáis que no somos los únicos responsables de enseñar la lengua a nuestros alumnos, ya sea su lengua materna o su segunda lengua. Y de ahí que de alguna manera el profesor de lengua sea quien debería llevar un poco la voz cantante de muchos equipos docentes. Cuando os pongáis a trabajar vais a ver, y en las prácticas seguro que hay algún caso en el que veis, cómo los problemas de matemáticas o de lógica que muchos alumnos presentan en las asignaturas, eso, pues de matemáticas principalmente, pero incluso también de física y química, son problemas de comprensión lectora, en este caso, ¿no? O sea, de que los alumnos se enfrentan a un texto que les plantea un problema y no son capaces de entenderlo, ¿vale? Ese es uno de los principales problemas que tenemos en las asignaturas lógico-matemáticas del sistema en España ahora mismo, secundaria, ¿eh? Que lo sepáis, o sea, que somos muy responsables de que la lengua se dé en profundidad y se desarrolle en todas las asignaturas, ¿vale? Los alumnos memorizan y escriben. Y veremos más adelante, y a mí me parece muy interesante de esta asignatura, ver cómo la evaluación va a determinar el uso de la lengua. La forma en que yo evalúe a mis alumnos va a determinar el uso de la lengua. Si yo quiero evaluar de contenidos, puedo ser capaz de hacer un formato de evaluación en el que solo los contenidos primen y en el que el alumno simplemente tenga que marcar probablemente o unir unas flechitas y hacer algo muy sencillo. En cambio, si yo pretendo que el alumno utilice la lengua, voy a poder poner un tipo de exámenes o de actividades evaluables en las que el alumno va a requerir de comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita en profundidad, ¿vale? Lo veremos más adelante. Bien, pues después de esta reflexión vamos un poco a las teorías lingüísticas de nuevo, ¿vale? Y aquí todos me vais a poder responder porque esto lo hemos debatido en una de las dos clases anteriores. Pregunto, ¿es lo mismo aprender una lengua que adquirir una lengua? A ver, ¿alguien de los que os habéis dormido y no os conozco la voz queréis responder? Paula, no sé si eres la única que sigue viva. Venga, alguien que se anime. No ¿Es están lo mis mismo o compis, no? pero es que tienen problemas con los micros, el resto.
Bueno, pues por el chat, no me importa ponerlo por el chat. Sí, a mí me gusta que haya interacción, sobre todo, es que si no, soy una pesada dando un sermón. ¿Es lo mismo adquirir que aprender? ¿Aprender que adquirir? ¿Es lo mismo? Venga, Paula, si no tú, que da igual. Para mí no. Por ejemplo, aprender, yo pienso que tú vas a aprender una lengua, por ejemplo, en la escuela, y adquirir a lo mejor es adquirir a lo mejor desde el entorno familiar, por ejemplo. ¿Sabes? Que te van inculcando poco a poco. Que también, pero también adquirir tiene parte de aprender al final. Entonces, es diferente, pero muy, muy con pinzas. Sí, son dos términos muy cercanos. ¿Os acordáis que esto lo estableció Stephen Krashen, el lingüista, cuando desarrollaba la teoría del monitor, que ahora la vamos a ver en profundidad, que la contaba el otro día? La adquisición y el aprendizaje no son lo mismo. Y esto está muy, muy, muy relacionado con los programas bilingües. En un programa bilingüe yo no quiero que el alumno aprenda la lengua, quiero que la adquiera de manera inconsciente. Adquirimos de manera inconsciente, aprendemos de manera consciente. ¿Vale? Adrián ha puesto justamente, aprender me suena a voluntario, adquirir a involuntario. Perfecto, eso es, justo, Adrián. Mirad, Stephen Krashen, que es este señor que sale aquí en la imagen, ¿vale? Es un lingüista americano, ¿vale? Que desarrolló la teoría del monitor en los años 80, finales del siglo XX. Y tenía estableció 5 hipótesis, ¿vale? Las comentamos un poquito el otro día, pero las vamos a ver un poquito más en profundidad para que suenen a todos. Por un lado, la hipótesis del monitor, ¿vale? La hipótesis del monitor habla o versa sobre la idea de que el aprendizaje de una lengua conscientemente tiende a autocorregirse, como a que el hablante se autocorrija, ¿vale? Hay un periodo siempre de silencio cuando se empieza a aprender una lengua y es el periodo en el que, bueno, los hablantes están inseguros y no saben si, no están seguros de si son capaces de expresarse. ¿No? Hay un periodo como de silencio, pero que posteriormente se supera, ¿vale? La hipótesis de monitor básicamente lo que nos dice es que el propio aprendizaje de una lengua va a autocorregir el aprendizaje sucesivo, ¿de acuerdo? La hipótesis quizá más importante de esta teoría es la hipótesis del input, ¿vale? La hipótesis del input. Todo el mundo sabe la idea de input, ¿verdad? El nivel adecuado para un aprendiz de lenguas es siempre un input un poquito más por encima de su conocimiento lingüístico, el input más 1, ¿vale? ¿Qué es lo que supone esto? Pues que el alumno va a adquirir siempre un contenido nuevo a partir del contexto que ya conoce, ¿vale? Dentro de las características de lo que ya conoce, que es ese input que sí conoce, ¿vale? El input más 1, esa es la teoría. Esto está muy relacionado con el andamiaje. En el aprendizaje, todos conocéis el andamiaje, ¿verdad? La idea de andamiaje. No, Pues perdona, está directamente relacionado. no, ¿Cómo? yo no lo conozco. ¿No? Bueno, No, la idea de andamiaje en el aprendizaje es que pues tenemos que ir avanzando, siempre sentando las bases. Partimos del aprendizaje previo, del aprendizaje que los alumnos ya conocen, y a partir de ahí establezco el aprendizaje, ¿no? Siempre cuando vamos a, por ejemplo, a crear una unidad didáctica, una situación de aprendizaje o una programación, etcétera, siempre vamos a partir de que vamos a hacer como una especie de evaluación inicial, por llamarlo así, podemos darle ese nombre o no, un momento de toma de contacto para saber qué saben mis alumnos sobre esto, ¿no? Si os dais cuenta, yo suelo partir siempre, cuando hablo un tema nuevo, suelo partir de, oye, parto de una pregunta, ¿no? Para saber qué sabéis y si no, explicarlo, ¿vale? Porque el aprendizaje tiene que asentarse en el aprendizaje previo. Eso es el andamiaje, ¿vale? O sea, hacer un andamio, digamos, para ir subiendo, ¿vale? En inglés se llama scaffolding el término. Pues esta idea del input más 1 está directamente relacionado con el andamiaje, es decir, tenemos que sentar las bases del aprendizaje en lo que el alumno ya sabe y a partir de ahí explicarlo, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué otra hipótesis tiene esta teoría de Krashen? Pues la hipótesis del filtro afectivo, que establece que el aprendiz tiene que estar emocionalmente bien para aprender.
¿vale? Los factores afectivos influyen en el lenguaje y en el aprendizaje del lenguaje. Esto es algo que probablemente a día de hoy todos digamos, hombre, pues claro, lógicamente es de cajón, pero daros cuenta que es la primera persona que incluye lo psicológico en el aprendizaje de una lengua. Porque estábamos hablando de que la evolución del aprendizaje de lenguas, del área de aprendizaje de lenguas, se basaba en memorizar una teoría y un vocabulario, aprenderlo y aplicarlo, ¿vale? Y con esa teoría rellena huecos y con esa teoría luego escribe y con esa teoría, ¿vale? Entonces, no va por ahí los tiros, ¿no? Según Krashen, dice, bueno, pues es que tenemos que tener muchas más cosas en cuenta, ¿vale? Y por último, no, me quedan dos, perdón. La hipótesis del orden natural. Esta hipótesis es muy curiosa, a mí por lo menos me resulta muy curiosa. A ver si puedo. A ver, ahora. La veis en pantalla, ¿verdad? La hipótesis del orden natural establece que todos los humanos tenemos un orden predeterminado para adquirir una lengua. Da igual la lengua que sea, tanto la materna como cualquier lengua extranjera del mundo, siempre vamos a adquirirla de la misma manera. Siempre vamos a aprender una lengua siguiendo un mismo patrón. Esto es lo que dice esta teoría, ¿vale? Y por último, ¿vale? La hipótesis de la adquisición y del aprendizaje, ¿vale? Que es la que aquí nos interesa porque estamos hablando del bilingüismo. La adquisición es un proceso que se desarrolla de forma subconsciente y en automático, ¿vale? Que es un proceso que se da a partir de una necesidad de comunicación que tenga el hablante. Por ejemplo, el aprendizaje de una lengua materna suele ser adquirido, ¿vale? Y no hay un esfuerzo consciente, ¿vale? Ni una manera formal de hacerlo. Se aprende, se adquiere y punto. En cambio, el aprendizaje como tal es un proceso consciente, ¿vale? En el caso de una lengua, es además un proceso formal, ¿vale? Y el aprendiz hace un esfuerzo conscientemente porque no porque tenga una necesidad de comunicarse, sino porque necesita aprender esa lengua o lo quiere aprender, ¿vale? Nunca mediante el aprendizaje vamos a llegar a la competencia comunicativa, solo mediante la adquisición, ¿vale? Porque tiene que haber una necesidad de comunicación. Esto es muy importante. Vale. Importante. Vemos aquí, esta tabla quizá es un poco exagerada en algunos aspectos, pero la enseñanza de lenguas, digamos que la podemos dividir en dos bandos. Los métodos tradicionales que nos llevan al aprendizaje y la metodología CLIL o los enfoques comunicativos que entran dentro de este globo de metodología CLIL que llevan a la adquisición, ¿vale? Es decir, CLIL me refiero, no necesariamente tiene que haber un centro bilingüe con asignaturas bilingües para que se llegue a la adquisición del inglés, ¿vale? Podemos tener únicamente clases de inglés, pero siempre con este enfoque CLIL, este enfoque de que mediante la lengua aprendemos otras cosas, ¿vale? ¿Sí? ¿Tenéis dudas hasta aquí? ¿Lo habéis entendido? Es un repaso un poco de lo que habíamos visto en mayor profundidad. Bueno, mirad, vamos a ver ahora un pelín los componentes del marco común europeo, ¿vale? Voy a ir rápido porque son aspectos generales. Creo que al ser lingüistas muchos lo sabéis y que además no se trata de que tengáis este conocimiento al dedillo perfecto en la asignatura, sino de que entendáis cómo aplicarlo después, ¿vale? Ya sabéis que el marco común europeo se creó en el año 2001, que fue posteriormente modificado en 2018, ampliado más que modificado, ¿vale? Y que se establecieron mediante este marco una serie de competencias lingüísticas, ¿vale? Y extralingüísticas para la comunicación, ¿vale? Vamos a ver las competencias, porque esto es algo curioso. Yo creo que es curioso. Me encantaría tener un debate con vosotros, pero sé que estáis un poco callados, así que si queréis lo abrimos, pero bueno, no os voy a poner en el entredicho. Tenemos unas competencias generales, ¿vale? Las competencias generales que establece el marco común europeo son, por un lado, respecto al conocimiento declarativo, el conocimiento del mundo sociocultural, conciencia cultural, etc. Las destrezas y habilidades, la competencia existencial, saber ser, y la capacidad de aprender, saber hacer, ¿vale? En base a eso, el marco común europeo establece que hay una competencia lingüística,
una competencia sociolingüística y una competencia pragmática. La competencia lingüística hace referencia al conocimiento de la lengua como tal para comunicarnos. La competencia sociolingüística hace referencia al conocimiento que nos permite abordar esa comunicación, ¿vale? Por ejemplo, cómo yo me relaciono comunicativamente hablando con vosotros, alumnos míos, en este contexto, ¿vale? Eso es una competencia sociolingüística. Yo no llego a clase y digo, colegas, ¿cómo estáis hoy? ¿No? ¿Vale? Voy por ahí. Luego está la competencia pragmática, ¿vale? Que es el conocimiento sobre el contexto de la comunicación. Tiene mucho que ver con el ejemplo que acabo de dar. La competencia sociolingüística nos supone entender también las relaciones que se establecen en la comunicación. La competencia pragmática no solo implica eso, sino también todo el contexto de aprendizaje, ¿vale? Culturalmente tiene mucho que ver esto también, ¿vale? La sociolingüística. Bien. Planteo ahora unas preguntas que creo que no me vais a responder, pero bueno, lo voy a intentar. A ver, perdón. Es que no veo aquí. A ver. Y os pregunto, ¿no? ¿Cómo se refleja la competencia lingüística en la clase de CLIL? ¿Y la sociolingüística y la pragmática? ¿Cómo creéis que se reflejan? Mediante contextos reales de comunicación, ¿vale? Por eso, el hecho de que la adquisición lleva al aprendizaje de la comunicación, pero el aprendizaje no conlleva la comunicación, ¿vale? Esto es importante. Bien. Ahora mismo, ¿qué retos y desafíos plantea CLIL? Por un lado, en el panorama bilingüe actual hay 5 aspectos que necesitamos mejorar, ¿vale? Por un lado, el desarrollo de estrategias y metodologías inclusivas e integradoras, ¿vale? Por otro lado, la implementación más transversal y más transcurricular, entender que todos somos profesores de lengua, demos la asignatura que demos, ¿vale? También la integración de las tecnologías activamente en clase, o sea, que formen parte de la comunicación, ¿vale? O del aprendizaje de la comunicación, la adquisición. También necesitamos poco a poco desarrollar los contenidos en mayor profundidad, ¿vale? Esto tiene un poco que ver con toda la parte de los mitos que hemos estado viendo en la primera parte de la clase, ¿no? Cómo necesitamos que la lengua llegue a profundizar en contenidos, ¿de acuerdo? Y luego, por último, la evaluación de contenidos y lengua de forma equitativa. Esto lo veremos más adelante, pero es muy importante que cuando evaluamos contenidos seamos conscientes de qué implica a nivel lingüístico la evaluación que yo estoy haciendo, ¿vale? Por ejemplo, a veces esto lo vemos los profesores de inglés, lo vemos en os voy a poner un ejemplo, en los libros de texto suelen traer modelos de examen ya hechos para las unidades didácticas y demás. Y suelen tener niveles, nivel bajo, medio y alto muchas veces. Entonces, cuando yo a veces cojo un examen de nivel bajo, de nivel medio y de nivel alto y los contrasto para ver si pongo un ejercicio de aquí o de allá, por ejemplo, para hacer un examen, esto me da claramente lo que va a implicar lingüísticamente al alumno, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo del vocabulario, ¿vale? Voy a preguntar el vocabulario correspondiente a la unidad de mis alumnos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el nivel bajo voy a tener un dibujito y el alumno simplemente tiene que escribir debajo la palabra, ¿vale? Pero incluso la palabra se le da en una cajita arriba, simplemente tiene que, digamos, asociar. Bien. En el nivel intermedio ya no le dan la cajita y ponen la palabra ellos mismos, ¿vale? En el nivel alto no le dan los dibujos, directamente le dan una oración y tienen que saber qué palabra tiene que ir ahí por contexto. Lo que implica lingüísticamente el nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto es muy evidente, ¿no? El alumno en el nivel alto va a requerir comprender el contexto aparte de haber memorizado el vocabulario. Entonces va a tener que aplicarlo comunicativamente. En el nivel 1, en el nivel bajo, el alumno simplemente tiene que haber memorizado el vocabulario y asociarlo a un dibujito. Entonces,
el hecho de elegir una evaluación u otra me va a hacer que el alumno, va a hacer o va a permitir que el alumno sí utilice o requiera lingüísticamente mucho más. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. No, todo claro, Clara. Vamos a ver ahora un poquito más. Nos quedan 10 minutos. Vamos a ver un poquito más de la sesión. No nos va a dar tiempo a acabar esta parte, pero sí me interesa empezar un poco ya hoy a ver toda la parte del currículo de las materias bilingües, ¿vale? Vamos a meternos en el ajo en metodologías, ¿vale? ¿Qué aprenden nuestros alumnos en inglés? Primero, ¿cómo aplicamos ese currículo en la lengua extranjera, de la lengua extranjera a nuestra clase de CLIL? Y cómo cooperamos con el profesor de lengua extranjera. Esto que yo voy a explicar ahora aquí, muy centrado en el inglés y en asignaturas que no son ni lengua castellana ni inglés, me gustaría que lo entendierais como os interesa a vosotros. Y es desde la perspectiva de soy el profesor de lengua inglesa o de lengua castellana, pero soy el profesor de lengua. Y por tanto tengo que entender que mis compañeros de otras asignaturas tienen que estar haciendo esto para conmigo y yo para con ellos. ¿Vale? Creo que es la perspectiva que debéis utilizar aquí. Bien, mirad, tenemos aquí los principios metodológicos. He cogido la orden del año 18 que tiene el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Los alumnos de sección tienen un currículo, os he dicho antes, diferente al de la ley, ¿no? General. Es un currículo de inglés avanzado. Bien, este currículo tiene estos principios metodológicos. Por un lado, la motivación de los alumnos para aprender inglés se hace más evidente y directa. Os suena la motivación, ¿verdad? 2. El nivel de competencia comunicativa en lengua inglesa de los alumnos es superior al previsto en el decreto. Bueno, se refiere al 48 porque está anticuado, pero se aplica al decreto de la LOMLOE también. La comprensión de textos hablados y escritos en inglés es esencial para que los alumnos accedan a los conocimientos en las asignaturas impartidas en esta lengua. Las competencias de producción oral y escrita no solamente permiten al alumno comunicarse, sino que contribuyen a desarrollar el pensamiento y los conceptos necesarios para dicho desarrollo de pensamiento. Para poder cumplir esta segunda función, los alumnos deben contar con el andamiaje necesario por parte de los docentes en forma de entrenamiento en estrategias de pensamiento y soporte lingüístico. Y los alumnos que se enfrentan con situaciones comunicativas que en muchas ocasiones son más complejas de lo que correspondería a su nivel de lengua extranjera, por lo que deberán contar con las estrategias necesarias para suplir la falta de recursos lingüísticos. Esto que he leído, ¿a qué os suena? Podéis hacer una aportación en el foro, ¿eh? Vamos, está abierto para eso. Y si no, a decirlo por el micro. ¿A qué os suena todo esto que estamos leyendo aquí? Os pongo las preguntas, ¿vale? A ver si así os animáis un poco más. ¿Cómo podemos aplicar estos principios metodológicos que acabo de leer en nuestro aula? ¿Qué retos suponen estos principios metodológicos para un profesor de CLIL? ¿Qué ocurre si alguno de estos principios no se cumple? ¿Y qué recursos tenemos como profesores CLIL? Hablamos de motivación. Veo que no os tengo por ahí, así que voy a seguir. Hablamos de motivación. Es uno de los problemas más frecuentes que tenemos siempre en secundaria, ¿vale? ¿Qué podemos hacer si un alumno no utiliza el inglés, en el caso de inglés, o no utiliza bien el castellano para interactuar en clase? Puedo gamificar, por ejemplo, principios metodológicos que puedo aplicar, ¿vale? Puedo utilizar el juego del semáforo, puedo sacar la tarjeta roja cuando no hable en inglés, puedo poner cartas con puntos, puedo hacer el juego del ahorro, van ganando dinero a medida que hablan mejor inglés. Premiar al alumno del mes o de la semana, el que más hable, ¿vale? En cuanto a la competencia lingüística, si el alumno no tiene el nivel necesario para comprender lo que yo tengo que explicar en mi asignatura, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Estamos en esta diapositiva.
¿vale? ¿Qué puedo yo hacer? Pues tenemos que tener presente que buscamos que nuestros alumnos mejoren su competencia lingüística, ¿vale? Y al mismo tiempo aprendan un contenido, ¿vale? En este caso necesitamos estar coordinados con el profesor de lengua extranjera castellana y podemos simplificar el lenguaje del texto, hacer esquemas con conceptos clave, utilizar material visual en clase, crear glosarios con vocabulario necesario, ¿vale? Es muy importante que tengamos en cuenta recursos metodológicos constantes, ya seamos profesores de lengua castellana o de inglés, ¿vale? Y es necesario también que nosotros seamos muy conscientes del nivel de lengua que manejan nuestros alumnos, en vuestro caso como profesores de inglés y de lengua, para poder orientar a los compañeros de las otras asignaturas, ¿vale? Si os dais cuenta, hablamos de metodología CLIL y antes hablaba de que había que desarrollar en profundidad la metodología CLIL, que era como un reto, ¿no? Un reto dentro del ámbito, ¿no? Ahora yo os voy a preguntar una cosa. Esto que es anterior al desarrollo de la LOMLOE, estos retos que tiene la metodología CLIL, ¿de qué manera encontráis alguna similitud o alguna referencia o algún atisbo de CLIL en la LOMLOE? Pregunto. Cuando al final las competencias son para todos, o sea, es decir, que las competencias no son específicas por materia. Exacto. Por un lado tenemos competencias. Tenemos competencias clave y luego competencias específicas. La LOMLOE ha desarrollado las competencias específicas. Buscamos alumnos competentes. Punto número 1. ¿Qué más? Hay más cosas, ¿eh? No solo Paula, los demás también podéis participar, de verdad. Si yo os digo situación de aprendizaje, ¿qué os viene a la cabeza? Venga, alguien, por favor, que estáis 8 personas aquí, por favor. Pues situación es que a mí me está sonando ahora mismo todo un poco a chino clara, por eso a mí me encanta, de verdad, me Pues encantaría necesito saberlo, muchas gracias. Eduardo, decir algo, dime, pero ¿qué es está que sonando? menos 5 ahora mismo de relacionarlo, de es que no, es que ahora mismo acabo de decir situación de aprendizaje, pues yo es que estoy pensando, pues muy bien. Es que Vale, no se pues me vamos, ocurre nada, lo pues siento. necesito que me lo digáis, no os quedéis con dudas. Por Dios, 2 horas escuchándome para salir de aquí con dudas. Pongo en pantalla los principios metodológicos, ¿vale? Y tenemos la motivación del alumnado, que puede que la lengua inglesa, en este caso, podemos extrapolarlo al castellano, no tengan el nivel suficiente de lengua para desarrollar los contenidos que necesitan. Puede ser que los textos sean más complicados. Puede que las competencias oral y escrita, bueno, pone, las competencias de producción oral y escrita no solamente permiten al alumno comunicarse, también desarrollar el pensamiento y los conceptos necesarios para dicho pensamiento. Y, en definitiva, somos profesores globales, ¿no? Si yo me voy a una situación de aprendizaje, que es lo que propone la LOMLOE, ¿qué está proponiendo realmente? La LOMLOE está proponiendo aplicar una metodología CLIL constantemente, porque me está proponiendo que yo desarrolle situaciones de aprendizaje para ser profesor de cualquier asignatura. Es decir, mi alumno tiene que ser, como muy bien ha dicho Paula, muy competente, no solo en las competencias clave, sino concretando esas competencias clave, las específicas, ¿vale? Pero mediante situaciones de aprendizaje. O sea, yo necesito llevarme al alumno a contextos reales en los que él utilice el lenguaje más que nunca. ¿Me explico? Ya no busco que el alumno en matemáticas resuelva problemas en un cuadernillo de rubio como loco. Busco que el alumno extrapole, entienda una complicación de su vida que se le puede dar y aplique ese problema y lo explique y lo relacione. Y esto es un desarrollo del pensamiento crítico, y el pensamiento crítico se desarrolla mediante la lengua. ¿Os dais cuenta? Ahí está a donde yo quería llegar. O sea, realmente la LOMLOE sigue fomentando la profundización del CLIL, de alguna manera, ¿vale? Sacándolo del bilingüismo, ¿vale? Extrapolando. ¿Me he explicado a Eduardo ahora? Sí, vale. Ahora, sí, más o menos, si lo estaba entendiendo todo, pero claro, a la hora de cómo intentar relacionarlo, es que Sí. como que no me veo capaz.
Yo creo que necesito pegarle un repasillo y quedarme bien con todo. Normal. Normal. Vale, no vamos a avanzar más para que no os atasquéis más, porque os veo un poco ya cansados, es normal las horas que son. Nos vamos a quedar con esto, ¿vale? Con las ideas metodológicas que he ido dando, ¿vale? Y sobre todo con la idea de que a la hora de ser profesores de lengua castellana o de inglés, es súper importante esta diapositiva, súper importante saber, por un lado, tener constantemente en mente, no pensar, bueno, es que este alumno no sabe lo que es el sustantivo, este alumno no sabe lo que es el Quijote de la Mancha, este alumno es que no se sabe el presente simple del inglés o no se sabe, yo qué sé, ¿vale? Las condicionales, ¿vale? No, tenemos que buscar más bien ver qué nivel de competencia lingüística tienen nuestros alumnos, porque eso es lo que nos va a ayudar a que ellos avancen y además a ayudar al resto de compañeros de otras asignaturas, ya sea en castellano o en inglés, a orientarles hacia dónde va ese alumno. ¿Me explico? Esto es lo importante, ¿vale? Vamos a parar aquí hoy, vamos a dejarlo aquí. El próximo día avanzamos y empezamos por esta parte ya del programa bilingüe en sí, ¿vale? De cómo aprenden toda la aplicación del marco común europeo y vais a ver cómo vamos a poder aplicarlo, ¿vale? Lo vamos a hacer, por supuesto, a partir del inglés porque la asignatura lo requiere, pero lo vais a poder hacer igual en castellano, ¿vale? Porque al final es que es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia para que no os decaigáis tanto durante las sesiones? No. No, Clara, sí, yo creo que al final, yo creo que es más la asignatura, pues eso, que estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, muchos conceptos y entonces, Sí, pues ¿no? por eso yo pienso que nos está costando un poco más a todos. Vale, pero de verdad, no tengáis miedo a decir una locura, si es que no las decís después, pero incluso aunque pienses esto que voy a decir es una locura, decirlo, porque la clase se hace mucho más participativa, mucho más interactiva y aprendéis mucho más. Y encima no os quedáis con la duda de que lo que creéis es una locura, sino que os dais cuenta de que no lo es. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí mi clase de hoy, espero que la hayáis disfrutado. Yo encantada de teneros como siempre y de verdad que os espero la semana que viene y si participáis más, mejor. De verdad que lo vamos a disfrutar todo más. ¿De acuerdo? Pues nada, buena semana a todos. Muchas gracias, Clara. Igualmente, Hasta Clara, hasta la luego, semana que adiós. viene. Chao. Hasta la semana que viene, adiós.